periodista, es fundador de Canal 3 de Televisión Comunitaria de San Martín, Mendoza, y exdirector del EB8 Radio Libertador. Como ya les dijo Gustavo, todas aquellas preguntas que ustedes quieren hacer, las formulan a Gustavo Brancato, a mí, por el chat. Finalmente, y antes de dejarlo en compañía de Jorge y Sergio, quiero reiterar nuestro agradecimiento a todos y todas por acompañarnos hoy en este, que es nuestro primer conversatorio abierto y que además se transmite en vivo por Radio Rebelde y Canal 3 de Televisión Comunitaria de San Martín. Bueno, buen día, ¿cómo están todos? No vamos a simular un saludo con Jorge porque los que fueron entrando en el chat vieron que estábamos haciendo como una previa con Jorge, y para darle una cierta intimidad a esta charla yo les quiero contar y de paso remarcar la bondad y la gentileza que ha tenido Jorge para con nosotros y destinarnos un tiempo para esta charla. Hace unos años, después de haber viajado y haber recorrido casi todo Uruguay, con una cámara fotográfica fui tomando fotos en distintos viajes y en un momento me pareció que había una buena cantidad de imágenes como para juntarlas y hacer una muestra o en una aspiración más grande hacer un libro. Y le comenté esa intención y le comenté de las fotografías al querido amigo Eduardo Galeano. Eduardo se entusiasmó con ese proyecto, me pidió que le mandara las fotos, pero que se las mandara impresas, que él prefería verlas, tenerlas en la mano que a través de una pantalla de la computadora. Así que, bueno, copié esas fotografías en mi casa, yo soy fotógrafo, y se las mandé a su casa en el barrio Malvin, en Montevideo. Al poquito tiempo me escribió diciéndome que no tenía tiempo para escribir. Eduardo era muy frontal en ese sentido, y a mí me pareció que no le había gustado el material. Después su compañera, Elena Villagra, me escribió aparte y me dijo que cuando hablaba del poco tiempo era que Eduardo se estaba muriendo. Eduardo me recomendó y me puso en contacto con Jorge, él me habló de Jorge McFoot y me puso en contacto con él. Efectivamente me conecté con Jorge, esta vez le mandé las fotografías, me dijo que no tenía problema, que le gustaba la idea, le mandé las fotografías y para mi sorpresa al poco tiempo me devolvió un texto para cada foto de las que yo le había mandado y en algunos casos una poesía. Digo esto para poner en valor el gesto y la bondad que tiene Jorge para con un proyecto y la manera que se involucra cuando va a llevar adelante algo. Y bueno, de mi parte, gracias Jorge por estar hoy acompañándonos acá. Bueno, el agradecido soy yo, Sergio, y todos ahí. No es generosidad, es un placer. Quisiera tener días de 48 horas, es mi única limitación. Si tuviera más horas, creo que haría más. Pero bueno, es lo que humanamente puedo y lo hago con gusto. Mira, como para entrar en el tema, hace unos años, aclaro la nota que es vieja, no el autor, te hacías una pregunta: ¿cuál es el nombre de América Latina? Porque existe hay un estereotipo latino representado por los indígenas, ya sean mayas, aztecas, incas, quechuas, guaraníes, y especialmente porque los conquistadores, cuando llegaron, no encontraron a ninguna de las culturas que confrontaron con rasgos latinos. Entonces, ¿cómo describirías vos a nuestra América desde esa visión en la que hacías referencia en la nota? Sí, bueno, hay muchas formas de responder esa pregunta, imagino. A mí se me ocurren muchas formas, pero tal vez como para resumir diría que ya en el nombre hay una fortísima exclusión y además está construida, como todos los nombres,
por una razón política, no política partidaria, sino de la gran política. El nombre latino de América Latina, de hecho, es impulsado por los intelectuales franceses en el siglo XIX, cuando Europa se expande, se esparrama aún más por el mundo, cuando las teorías de la superioridad racial agarradas de los pelos con el darwinismo, comenzaron a tratar de justificar la superioridad europea para justificar su colonialismo, y luego, podríamos hablar horas, pero también esas mismas teorías se fortalecen aún más en el siglo XIX aquí en Estados Unidos, que terminan incluso en las manos de Hitler. Pero el nombre latino era para incluir a Francia, al Imperio francés, en el proceso de las Américas, a pesar de que tenía solamente Canadá y Haití, básicamente. Pero el mismo proceso se continúa mucho después, no solamente con el nombre americano. Todos sabemos que lo que hoy llamamos latinoamericanos se llamaban a sí mismos americanos, y en el norte, lo que es acá Estados Unidos, los americanos eran los salvajes, los indios. Y luego se apropia, los nuevos estadounidenses se apropian del nombre americano, también por razones de la gran política del poder, y la cultura es un instrumento de poder y un arma de guerra también. Y lo mismo ocurre recientemente, para hacerlo bien breve, a partir de los 70 y sobre todo mediados 70 en adelante, la clasificación de hispano y de latino es prácticamente diseñada en Washington para clasificar esos grupos, como acá se clasifica todo lo que son etnias, razas, y necesitaban un cajoncito para poner a ese grupo de gente que no era ni blanca ni negra, no hablaba español, no hablaba inglés, o hablaba inglés con un acento español. Bueno, se lo pone en parte por necesidades de censo, pero también porque responde a una cultura que lo clasifica todo desde un punto de vista racial. Y podemos hablar del tema de la raza, que cómo tan funcional ha sido para el dominio de determinadas clases. Pero, y lo hago bien breve, desde mi punto de vista es muy excluyente, porque la perspectiva del latino como un grupo etario con una fuerte apariencia, rasgos y cultura indígena es una perspectiva norteamericana, específicamente estadounidense. Pero técnicamente podemos decir que Argentina y Uruguay son mucho más latinos que lo que acá llaman latino, es el mexicano, el centroamericano, porque bueno, hay una muy fuerte inmigración italiana, o hubo por lo menos, en el cono sur, en Buenos Aires, a finales del siglo XIX, creo que el 80 o aproximadamente el 80% de los habitantes de Buenos Aires eran italianos o descendientes de italianos. Eso, ¿qué más latino que eso? Español, italiano, portugués. Pero aún así, con todo, más allá de esa contradicción o totalmente poca precisión del término, es excluyente, porque dentro de la palabra latino o el concepto latino queda fuera toda la fuerte cultura africana, que en Estados Unidos se llama orgullosamente afroamericano, pero que en Brasil y en el Caribe es mucho más fuerte. Por ejemplo, desde la comida hasta los rituales religiosos, hasta el lenguaje, la forma de vestir, es mucho más africano. Acá se destruyó eso, se limpió, se blanqueó totalmente. Y por otro lado, el término latino excluye toda la enorme diversidad de la tradición indígena. A propósito, hoy es 12 de octubre, día de ese genocidio, uno de los genocidios mayores de la historia, que queda excluido incluso dentro de ese nombre latino. Ahora, el problema es, ahí tenemos un problema práctico, que es, no podemos estar diciendo, para referirnos a América Latina, afro, indo, latino, América, porque eso no es muy práctico. Pero es bueno tenerlo, es conveniente tenerlo en mente, el concepto de que América Latina es, para empezar, solo el nombre es exclusivo, es excluyente o ninguneante de otros elementos, y que se coincide con la historia latinoamericana, que ha sido una permanente exclusión o invisibilización. Bastaría recordar Bolivia, por ejemplo, que se creían que era un país blanco, porque incluso hasta la famosa revolución boliviana de 1952, casi todos
la gente que estaba en los diarios, aparecía en los diarios, o en las radios, o en el parlamento, la gente era blanca, o más o menos blanca. Entonces, de repente, los indios descubren que pero nosotros somos la mayoría, y era un país indígena. Entonces, la exclusión ha sido muy funcional al poder, en muchos aspectos. Acá en Estados Unidos se la diseñó específicamente el concepto de raza y de división, lo que en Nueva York con mucho orgullo se la conoce como el melting pot o el crisol de razas. Es un crisol en cual las razas no se unen, no se mezclan. Por lo menos desde un punto de vista cultural e ideológico hay siempre una gran tensión. Y eso es un diseño en gran medida, no totalmente, pero en gran medida, de las políticas esclavistas. Y termino con una cita muy significativa. En 1759, el gobernador de Carolina del Sur, James Glenn, le escribe una carta a su sucesor y le dice, le explica cuáles han sido las políticas de su gobierno, y lo dice explícitamente. Siempre hemos intentado crear odio entre indios y negros y blancos. Esa ha sido nuestra política. ¿Por qué eso? Bueno, simplemente por una razón muy simple. Los blancos eran una pequeña minoría y siempre tuvieron miedo de que las mayorías finalmente los destruyeran totalmente en una rebelión violenta, que hubo algunas anteriormente. Entonces, habían blancos esclavos, los que se vendían a sí mismos por pobreza en Europa, que eran los indenture, que se vendían, nunca terminaban de comprar su libertad. Normalmente se vendían por 10 años, pero en esas condiciones de trabajo forzado vivían muy poco. Y no tenían ningún problema en tener relaciones tanto comerciales como amorosas con negros e indios. Y los negros, cuando huían de las plantaciones, que eran esclavos, cruzaban los Apalaches y fácilmente se relacionaban o se entendían con los indígenas. Entonces era necesario primero crear el odio, la animadversión del blanco pobre contra el negro, que siempre era pobre, y el negro o el blanco contra el indio, y generalmente hacían enviando los amos, enviaban a los emisarios a las tribus del otro lado de los Apalaches a corromper a los indios con dinero para que devolvieran a los indígenas. Y eso fue creando, reforzando el concepto de racismo como funcional, que en América Latina existió y fue muy funcional también, especialmente contra la población indígena. Contra los negros también, pero la población indígena era aún mayoritaria. Y eso quizás explica por qué Bolívar decía a principios de la segunda década del siglo XIX que las provincias de Río de la Plata eran más rebeldes, que se iban a liberar antes. Él no lo decía por qué, pero le parecía que era así. Y en gran medida sí es verdad. El gaucho era mucho más rebelde, era más anarquista, y mientras que los países andinos eran mucho más dóciles. ¿Por qué eso? Por también una simple razón. Eran países más ricos en minerales, etc. Y tenían poblaciones mucho mayor. Y al tener una gran población y unas grandes riquezas para explotar, era necesario imponer, corromper a través de generaciones y de siglos esa población, demostrándoles, enseñándoles que no valían nada, que eran animales y que debían sentirse avergonzados de ellos mismos. Esa colonización que penetró hasta los huesos de la cultura indígena creó repúblicas muy obedientes en el peor sentido de la palabra, cosa que no ocurrió en el Cono Sur. Y además, el Cono Sur, Uruguay, por ejemplo, que no tenía ninguna riqueza, no tenía nada absolutamente, y además estaba lejos de las grandes potencias. No tanto de Inglaterra, porque nadie estaba lejos de Inglaterra en el mundo, pero especialmente lejos de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos desarrolla sus navíos, su fuerza, su flota marina, especialmente al final del siglo XIX, cuando se dan cuenta del valor de la flota chilena en la guerra contra Paraguay. En la década de 70 empiezan a escribir ciertos libros y dicen realmente el que domine los mares dominará el mundo. Obviamente Inglaterra ya lo estaba haciendo, pero es como que se dan cuenta en ese momento, Chile tenía una fuerza naval marina mucho mayor que la de Estados Unidos, y Estados Unidos obviamente desarrolla rápidamente a finales del siglo XIX su marina y con nuevos barcos metálicos destruye las flotas españolas, etc.
bueno, no quiero extenderlo demasiado, pero para lo del principio, solamente para empezar, el nombre es un ejemplo de exclusión que ha sufrido a América Latina, simbólica y económica, social y de todo tipo. La raza o el racismo ha jugado un papel importante en eso. En una charla, y como para relacionar la continuidad de esto, en una charla que mantenías con Eduardo Galeano, que se publicó en el 2008 en Página 12, él hacía referencia a que la historia era como una señora gorda que caminaba con nuestras piernas y que a veces andaba lento, tan lento que parecía que se quedaba quieta. Eduardo no está hoy en día para refutar o afirmar lo que vaya a seguir a continuación, pero la pregunta sería, con la aparición de las notas falsas, el desmensurado avance que hay de las redes sociales y la instantaneidad de la noticia, ¿te parece que la historia sigue manteniendo ese mismo ritmo cansino que describía Eduardo o cambió su velocidad? Hay distintas representaciones gráficas de la historia, ¿no? Desde la más antigua es que la historia siempre decae, por algo existía la época dorada, la época de plata, de bronce, de hierro, y la Edad Media era la peor de todas. Entonces el concepto, incluso griego, pero también cristiano, de que todo decae. Luego con los humanistas, cuando huyan de la caída de Constantinopla, se refugian en Italia y con la influencia del mundo árabe también, aparece una visión más racional y progresista, en el cual, bueno, la historia en realidad no siempre se corrompe, sino que puede avanzar. Y ahí empieza el concepto de la gráfica ascendente de la historia, desde el punto de vista de muchos aspectos, no solamente tecnológico, sino ético, moral, de todo tipo, en el cual se creía, bueno, si es posible, y lo decían los primeros humanistas, si educamos a los niños, que no existía en esa época, en el siglo XII, XIII no existía la educación de los niños, excepto alguna aristocracia muy poca, si educamos es una forma de hacer que la historia progrese, etc. Entonces, se comenzó a ver la historia de formas muy distintas. Sí, en la época de las revoluciones ya no era una progresión, sino que iba dando saltos. Y ahí podemos ver una escalera, y yo diría que la visión de la historia lenta es de ese último modelo, es decir, es una escalera ascendente, pero hay momentos en que se detiene o incluso que retrocede por reacciones. Por ejemplo, podemos ver ahora eso como reacciones. Ahora, ese modelo también es cuestionado. Alguna gente dice, bueno, la historia no tiene un objetivo, simplemente es una serie de cambios. Bueno, también la teoría de la relatividad, podemos decir, no tiene un objetivo, sino que son permanentes adaptaciones. Bueno, más o menos lo mismo. La historia son permanentes adaptaciones. Pero si lo medimos por lo menos desde la época de esos humanistas hasta ahora, podemos ver que hay algunos elementos novedosos en el cual la humanidad ha ido luchando, por los cuales ha ido luchando. Por ejemplo, libertad, que en realidad es muy antiguo ese concepto, pero hay uno nuevo que aparece en la modernidad, que es el de igualdad, que estaba más o menos en los primeros cristianos, porque eran perseguidos, claro, entonces eran lo que ahora diríamos socialistas radicales, y ahora, bueno, están secuestrados por los capitalistas. Pero más o menos el concepto de igualdad aparecía un poquito a los primeros siglos, hasta el concilio de Nicea del 2023, perdón, del 325, que de perseguidos pasan a ser persecutores. Pero de todas formas, en la Edad Moderna, a partir de 1750 en adelante, durante la Ilustración, aparecen esas ideas de igualdad y por la cual seguimos luchando, y hoy es fundamental. Libertad, sí, pero con igualdad. Es decir, somos diferentes y porque somos diferentes somos iguales. Es decir, merecemos derechos iguales y tenemos derecho a ser diferentes. Todos esos conceptos se han ido desarrollando y si lo miramos en una perspectiva de unos 5 o 6 siglos, ha habido momentos de avance y de retrocesos desde esa perspectiva. Por ejemplo, la abolición de la esclavitud sería un momento de avance, el nazismo sería un momento de retroceso, y así seguiríamos. A una escala más pequeña podemos decir, para aquellos que estamos a favor de ciertas ideas progresistas de igualdad, como la igualdad de distintos grupos sexuales o raciales, etc. En este momento estamos en un momento de retroceso, pero la gran ola, el gran ciclo, creo que
continúa siendo hacia esos valores de libertad y de igualdad y fraternidad, bueno, los valores, los elementos de la Revolución Francesa. Pero entonces, ahora, por ejemplo, en la América Latina se consideraba a partir de ese modelo de que a veces la historia había que acelerarla o provocarla, es decir, con una revolución. Es más bien el concepto de Ernesto Che Guevara y de otros revolucionarios del siglo XVI, perdón, del siglo XX. En el cual es necesario apurar la cosa porque se pone demasiado lenta. Pero también eso puede ser cuestionable, pero está dentro de ese modelo. Entonces, cuando hablamos de la historia, como decía, o decía Galeano, que era bastante como una señora muy lenta, creo que está visto desde ese punto de vista de ansiedad o pesimismo, en cual las cosas no avanzan como se supone que deberían avanzar, considerando la justicia de la igualdad, y de la libertad y de la igual libertad. Bien, bien. Referido a tu lugar ahora de residencia, y antes de seguir quiero agradecerle a la gente que está ingresando, a la gente que ha ingresado a este conversatorio, recordarles que estamos saliendo en vivo por Radio Rebelde para la provincia de Buenos Aires, estamos saliendo en vivo por Canal 3 de televisión para la zona este de la provincia de Mendoza. Tenemos gente de Chubut, hay gente de San Juan, hay gente de Salta, hay gente de Entre Ríos. O sea, esto es una cuestión federal tratando de romper este unitarismo que a veces nos invade a los argentinos, y desde Codecom estamos tratando de revertir esa situación. Entonces, bueno, reitero, y en todo caso felicito a la gente que se ha sumado para poder escuchar a Jorge en este conversatorio. Y decía que, volviendo a tu lugar de residencia, en una nota escribiste que al no poder exportar conflicto a otros países, Estados Unidos está teniendo serios problemas de violencia interna. En concordancia con eso, la red Voltaire publicó el 5 de octubre una nota de una encuesta del semanario de Washington Examiner que dice que el 61% de los estadounidenses están convencidos de que van camino a una nueva guerra civil. Revela como un hecho palpable que más de la mitad de los habitantes de Estados Unidos, un 52%, estaba comenzando a almacenar provisiones y combustibles por temor a este supuesto estallido social, y que había cadenas de tiendas que estaban restringiendo la compra de productos en grandes cantidades. ¿Cuánto hay de real en esto y cuánto hay de, digamos, de un temor colectivo a esta posible guerra civil, que aclaro que según las opiniones tienen que ver con el descontento social en el ejido de la población norteamericana? Sí, y eso se conecta con también, creo, no sé si en ese artículo o en algún otro lo había puesto, que todavía seguimos en Estados Unidos peleando con distintos medios políticos, todavía con armas, la guerra civil de 1861. Es lo mismo, si vemos el mapa y si vemos las discusiones, si vemos los argumentos y si vemos las banderas que se manejan por determinados grupos raciales, como la bandera confederada, los argumentos, seguimos en la misma discusión, nada más que por distintos medios. Ahora, que nos vamos dirigiendo hacia una guerra civil, sí, sin duda que nos vamos dirigiendo a una guerra civil según cómo se van desarrollando los hechos en este momento, y podemos hablar sobre eso, pero ahora que lleguemos, no sé si vamos a llegar a eso, al menos que haya una reacción. El futuro nadie lo conoce, pero también es difícil decir que vamos a llegar pronto. Los países se forman y se desarman cada tanto. Estados Unidos ha durado bastante comparado a otros. No sería nada raro, no creo que ocurra en mi generación, no lo sé, sería algo casi que jugar a la lotería, pero lo que es claro es que sí nos estamos dirigiendo hacia eso, y hay muchos elementos, de disconformidad, y aquellos que más o menos, de hecho los que hace poco, hace un par de días, un grupo de 13 extremistas de derecha tenían todo organizado para secuestrar a la gobernadora de
de Michigan, y 2 de ellos eran Marines o ex-Marines. Algo parecido a lo que ocurrió, recordarán, en 1995 con Timothy Mike Fake, que puso aquella bomba en Oklahoma, en el edificio federal de Oklahoma, en la cual mató él y otros 165 personas, 168 personas. Y también bajo una misma ideología. Eran ex-Marines que se creían que iluminados, y también recordemos que luego de las guerras de Irak, de Afganistán, como ocurrió con la catástrofe, el fiasco, o el crimen de Vietnam y otras guerras, no se dice, pero vuelven al país cientos de miles de jóvenes destrozados, los que vuelven, con muy fuertes problemas psicológicos. Incluso acá en esta universidad tenemos algunos. Yo he sido advisor o consejero, me han puesto de algunos de ellos para que estudien determinados, hagan determinada carrera, y durante muchos años los he escuchado. Algunos de ellos están incluso en mis novelas. Gente que totalmente vuelven con traumas enormes. Algunos quieren justificar lo que ocurrió, porque si pierdes una pierna, una mano a los 25 años y estás destrozado, tienes cicatrices en la cabeza, quieres pensar de que eso sirvió para algo. Muchos, y esto quizás es una diferencia con los militares latinoamericanos, ¿no? Quizás no, seguro, hay una gran diferencia con la actitud de los militares latinoamericanos. Muchos son más críticos de las guerras a las cuales participaron. Muchísimos, incluso la mayoría vota contra los conservadores, y se han hecho organizaciones, así como algunos ex agentes de la CIA se han sumado a esas organizaciones anti-imperialistas, etc. Pero muchos sufren de estrés postraumático. Aproximadamente un par de decenas de miles de ellos se suicidan por año. Es peor que en la guerra, porque no soportan esos traumas. No se publica en los diarios. Aparece en los diarios a veces como una letra pequeña, una estadística, pero 10.000, 20.000 personas que se suicidan por esos motivos es un número enorme. Aunque fuera el 10% ya es demasiado. Entonces, otros se radicalizan hacia la extrema derecha. Generalmente esos grupos son de extrema derecha y sí que quieren una guerra civil. ¿Para qué? Para separar, piensan diferente, o que son diferentes, aunque piensen iguales, son diferentes. Por ejemplo, latinos, africanos, afroamericanos, etc. Si recordamos, por ejemplo, la matanza que ocurrió en agosto pasado, creo que fue el 5 de agosto pasado, 2019, en la cual murieron 23 personas en un Walmart de El Paso, Texas. El asesino dejó claramente un manifiesto por la cual justificaba de que es necesario matarlos a todos porque nos están invadiendo. Obviamente, su memoria histórica no le daba para recordar que justamente Texas se fue tomada por los angloamericanos para expandir la esclavitud, cuando el gobierno mexicano le había dado tierras gratis para que trabajaran y pagaran impuestos que nunca lo pagaron, pero violaron todas las reglas, todas las leyes mexicanas, y como no lograron un acuerdo de excepción del gobierno mexicano, simplemente se separaron. Es decir, fue una invasión en nombre de la libertad, que se dice en las escuelas secundarias. Fue para expandir la libertad, y los políticos de la época lo decían, pero fue para expandir la esclavitud. Y así lo mismo el resto de Estados Unidos, desde Oklahoma, con el robo de las tierras de los indios, hasta California. Todo eso también fue para expandir la esclavitud, para romper el balance en el Congreso de la época a favor de los esclavistas. Entonces, esa mentalidad fuertemente racista y con un sentimiento de superioridad, que no es de todo el pueblo estadounidense. Recordemos, una cosa es imperialismo, otra cosa es el pueblo estadounidense. Y podemos hablar de eso. Pero ese grupo fanático que tiene un gran poder más allá, por lejos, por razones de cómo se vota en Estados Unidos, cómo son las leyes en cuál se estructura la democracia de Estados Unidos, es una razón por la cual tiene un excesivo poder. El voto de aquellos que viven en esos estados vale 3, 4, hasta 20 veces más, dependiendo de la Cámara que estemos hablando, o si eligen presidente o no, que otros votantes de ciudades grandes como
Nueva York o California o Florida. Y entonces, a pesar de que tienen un poder excesivo, siempre están desconformes porque se creen los depositarios de la raza, los depositarios de la gran cultura, de la libertad, y por lo tanto los otros son invasores. Y como no han podido expulsarlos porque no se puede eliminar a 50, 60, 80 millones de personas que viven en Estados Unidos, que no encajan dentro de ese marco racial, étnico e ideológico, bueno, para muchos la solución es separarse. Y bueno, volviendo al principio, sí, que sin duda que vamos camino a eso, pero probablemente estemos muy lejos y no sé si llegaremos en algún momento. Si no hay reformas, eso va a ocurrir. Pero además todo esto esconde otro problema fundamental, que es un agravamiento de la distribución de la riqueza en Estados Unidos. Y eso comenzó a ocurrir ya, siempre existió, pero se comenzó a radicalizarse en los años 70. Recordemos, el neoliberalismo, las ideas ya estaban neoliberales, radicales en los 60, con Milton Friedman en Chicago, etc. Se intentaron sugerirlas a Onganía en Argentina, que fue un personaje casi seducido por Washington, pero de todas formas no era tan neoliberal como Pinochet, por ejemplo, después en los años 70. Pero en Estados Unidos también se aplicó. Y el concepto de trickle-down theory o del derrame, que es parte de toda esa ideología, ya existía en el siglo XIX. Y muy rápido, por ejemplo, en las elecciones cuando existe la gran crisis de los años 90 del siglo XIX, la última década del siglo XIX, Bryan, el candidato demócrata en ese momento, recordemos que antes los demócratas eran los racistas del sur y ahora son los republicanos, los racistas del sur, pero en ese momento era demócrata y hubo toda una campaña contra el nuevo imperialismo, y él en asuntos domésticos criticó mucho la idea de que si recuperamos las riquezas a la clase dirigente, a la más rica, todo eso un día va a chorrear, va a gotear. Ahí ya estaba el concepto ese. Y él decía, no, es al revés. Si favorecemos las clases trabajadoras, las clases bajas, la riqueza va a subir y es más justo que así sea. Entonces, toda esa teoría ya existía, pero en los años 60 y 70 hay una reacción contra las teorías más socialistas de Roosevelt, no de Theodore Roosevelt, sino de Delano Roosevelt, con el neoliberalismo, en pocas palabras. Y eso ha golpeado no solo a América Latina de una forma súper trágica, con dictaduras para proteger ese tipo de ideología y de práctica económica, sino en Estados Unidos, que no hubo una dictadura formal, pero sí que hubo una imposición del neoconservadurismo con Ronald Reagan y Margaret Thatcher, y en el cual se alabó tanto, pero a partir de ahí la gran diferencia de riqueza, de posesión de la riqueza en Estados Unidos se comenzó a radicalizar y hoy es una brecha gigantesca. Nadie habla de brecha aquí en Estados Unidos, pero hay múltiples brechas. El país está fragmentado socialmente, pero desde el punto de vista económico, bastaría decir un dato, y termino con esto, que por ejemplo, alguien podría decir, bueno, eso siempre fue así en Estados Unidos. Más o menos sí, pero eso se ha radicalizado. En 1992, el 1% todavía tenía menos que el 90% de la población. Andaba por un 30%, el 30 y algo por ciento tenía el 90% de la población y el 1% tenía un 30% más o menos. Hoy en día, el 1% de la población, el 1% más rico de la población, acapara más del 40% de toda la riqueza de Estados Unidos y el 90% tiene apenas un 20%. Si hablamos del 50% de población de Estados Unidos, no tiene nada prácticamente, está en cero. Entre lo poco que tiene y lo mucho que debe, bueno, no tiene nada. Es un 50%, es decir, 1 cada 2 estadounidenses. Eso no se racionaliza y no se discute porque suena a socialismo. Porque la cultura y la narrativa ha sido totalmente corrompida en el sentido de que hay cosas que son tabús. Como hablar de imperialismo es tabú, como hablar de la redistribución es tabú. Todo sistema económico es un sistema de redistribución. Empecemos por ahí. Pero se entiende que si el gobierno lo hace, en lugar de hacerlo las grandes compañías, es real redistribución y debe ser condenada. Ahora, esa percepción y podemos verlo, recién comentaba que los 13 secuestradores que ahora están en manos de la justicia, pero que estaban fuertemente armados, que era una milicia, diríamos un grupo guerrillero,
muchos de ellos vivían en situaciones de precariedad económica paupérrima, pero tenían sus buenas armas, obviamente. Estaban muy fuertemente armados. Y ahí podemos ver la frustración totalmente irracional, que no se ve cuál es el problema realmente, que se traduce y se distrae con temas raciales, con temas de honor, con el tema de que Dios quiere que sean las cosas así y alguien está tratando de secuestrar al país, etc. Entonces no hay una discusión nacional seria porque el lenguaje en Estados Unidos está totalmente corrompido, especialmente ciertos idioléxicos están corruptos. Entonces no existe esa discusión, por lo tanto no existe la conciencia de que aparte de todos los, del odio o los conflictos raciales, etcétera, que puedan haber, lo que ocurre, que es una discusión totalmente injusta, porque en realidad el racismo castigó a los de afuera, pero lo que está ocurriendo en este momento es una fuerte frustración económica y de posibilidades. El sueño americano no existe para los americanos. El sueño americano existe para los que están muy preparados, extranjeros, que acaparan las mejores universidades o las mejores empresas generalmente. La mayor parte de las patentes en Estados Unidos son hechas por extranjeros. El sueño americano funciona para esa minoría, pero no funciona para los americanos, para la gran mayoría de los americanos. Y eso creo yo, para no extenderme demasiado, es la raíz del gran problema de que está conduciendo a un incremento muy fuerte de una violencia ideológica que se anestesia muy fácil con el dinero. Pero cuando el dinero falta, es más difícil de controlar. Es muy impresionante lo que dices, porque aparte está relatado desde el estómago de la bestia. Nos cuentas no como una percepción, sino como una vivencia en el lugar. Y en un intercambio previo le cuento a la audiencia que mantuvimos con Jorge con respecto al título de este conversatorio, decía la caída del imperio. Y Jorge decía que no era tanto como una caída, que en todo caso era una decadencia del imperio. En estos momentos, cuando hablamos del imperio, hablamos de Estados Unidos. Una pregunta, Eduardo Galeano decía que lo habían invitado a varios entierros del capitalismo, del imperialismo, y que seguía vivo, vivito y coleando, que aparte privatizaba las ganancias y socializaba amablemente las pérdidas, y encima nos hacía creer que eso era filantropía. Ahora, con esta profunda crisis que hay, ¿Trump vendría siendo el Nerón del imperio? ¿Esto es una decaída o tenemos imperio para rato? Podría ser el Nerón del imperio. El problema es que luego el imperio dura algunas generaciones. Entonces, ¿cuánto es mucho, cuánto es poco? Pero sería interesante, recién comentábamos algo de los tabúes. Sería interesante recordar que en Estados Unidos, por ejemplo, hablar de imperialismo, no solamente en Estados Unidos, recordemos que la ideología del amo se trasluce, se traspasa y se proyecta en las clases dirigentes latinoamericanas. Entonces, cada vez que alguien habla de imperialismo, ya te etiquetan de alguna forma en la cual antes te podían secuestrar y torturar y matar. Ahora no lo pueden hacer, pero prácticamente que de esa forma quieren terminar con todas las discusiones. En lo mismo Estados Unidos. En los propios, bueno, aquí se considera algo. Alguien habla de imperialismo o que es antiimperialista, es antiestadounidense o antiamericano, lo cual ahí está la trampa. Es decir, asociar nuestros intereses con el peligro. Es decir, si nos atacan nuestras ideas, nuestras prácticas, que no son de todo el pueblo estadounidense, sino de un grupo especialmente de intereses especiales, entonces están atacando a todo el país. Si la gente adopta esa idea, estamos salvados, estamos libres, estamos protegidos. Generalmente lo adopta por razones de patriotismo, que es una de las herramientas más fuertes y más eficaces para acabar con todas las discusiones. Pero el tema del imperialismo, yo lo resumiría como un ejemplo muy simple. Cuando estamos en contra del imperialismo, no estamos en contra del pueblo estadounidense, de la misma forma que cuando estamos en contra del machismo, no estamos en contra de los hombres.
Y así hay mujeres machistas como hay hombres que luchan contra el machismo. Bueno, es más o menos lo mismo. Liberar a un hombre de su propio machismo no solamente liberar a la gente que sufre alrededor de esa persona de su machismo, sino liberarlo a sí mismo de una tara histórica o psicológica en ese momento, una arbitrariedad. Lo mismo con el tema del imperialismo. La discusión sobre el imperialismo en Estados Unidos se comienza básicamente, o se instaura de una forma mucho más abierta a finales del siglo XIX, cuando Estados Unidos toma Hawái, y en el 1998 la guerra contra España toma Cuba y Puerto Rico y Filipinas, que cometen unas atrocidades, matanzas terribles ahí que Mark Twain, que era parte de la Liga Antiimperialista, describe con mucha ironía acerca del valor de los Marines que acorralaban a la gente y a cráteres de montañas y las masacraba ahí, le decían muy honorable, muy valeroso. Entonces, Mark Twain y muchos otros intelectuales de la época eran estadounidenses, eran antiimperialistas. Y hubo una discusión justamente durante esa época de si convenía o no convenía. Aquellos que también por un tema racista, y el imperialismo sigue siendo basado en fuertes connotaciones raciales, podríamos venir y vamos a venir más al presente, pero recordemos el origen. En ese momento, muchos racistas que hicieron posible la toma de la mitad de México, hicieron también posible el establecimiento de límites, los límites actuales de Estados Unidos, porque no querían más negros en la Unión. No querían más híbridos mexicanos, no querían más negros del Caribe, no querían nada. Entonces los mismos racistas estaban en contra de la anexión. Pero claro, luego apareció la idea de que, bueno, en realidad no es necesario incluirlos en la Unión como votantes, porque eso sería catastrófico. Incluso Arizona y Nuevo México fueron anexados en 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y no pudieron votar en la Unión hasta 1916, 60, 70 años después, por esa misma razón, porque hablaban demasiado español y porque la mayoría todavía no era anglosajona. Entonces era un tema racial, cultural que había que asegurar para darles privilegios políticos. Ahora, a principios del siglo, con Roosevelt, Theodore Roosevelt, a principios del siglo XX, ya se comenzó a discutir más abiertamente. Un líder afroamericano, Brooke Washington, había dicho en un meeting: nosotros fuimos con la Biblia en la mano a las Islas Sandwich, Hawái, y terminamos quedándonos con el país. Y de eso de una forma crítica. Y otros, como los más imperialistas, senadores como Lodge, razonó con precisión, ¿cuándo le pedimos nosotros permiso a alguien? Porque Washington decía, la definición de imperialismo, cuando uno va a un lugar e impone y el pueblo ese no tiene la libertad o la posibilidad de decir que no. Eso era su definición y la definición de otros antiimperialistas. Y el senador lo dijo en el Congreso. ¿Cuándo nosotros le dimos gobernamos con la voluntad o el consentimiento ajeno? Tomamos las tierras indígenas, lo hicimos sin consentimiento de los indígenas. Tomamos las tierras de los mexicanos, cuando los mexicanos quedaron dentro, que dicho sea de paso, el Tratado de Guadalupe Hidalgo les daba derecho de ciudadano, y con todos derechos plenos ciudadanos, nunca se cumplió. Y él dijo, el senador, nunca le preguntamos la opinión a los mexicanos para gobernarlos. Y así continuamos haciéndolo. Entonces, ¿por qué vamos a preguntarle la opinión a los filipinos o a los cubanos, a los puertorriqueños? ¿Sí? Nunca lo hicimos, y eso es lo que hace una nación viril. También es otro concepto. El concepto del imperialismo era masculino. Es decir, cuando, por ejemplo, una de las grandes activistas femeninas en esa época, junto con el afroamericano Washington, Jane Addams, entra en la Liga Antiimperialista, todos los diarios comienzan a burlarse y dibujan a todos los integrantes con vestidos de mujer, porque el antiimperialismo era femenino, no era masculino, suficientemente masculino. Y incluso McKinley termina enviando el US Maine a Cuba porque era acusado de no ser muy macho, muy hombre, por no ir a la guerra. Y Roosevelt, claro, que tenía un fuerte complejo de inferioridad porque pertenecía a la clase rica de Nueva York, los padres habían pagado para que él no fuera a la guerra civil, habían mandado a otra víctima en su lugar, algo así como Donald Trump para Vietnam, y él quedó con ese complejo de macho y lo quería reafirmar con invasiones. Después se transforma
se mueve hacia el progresismo en los últimos años, pero esa es otra historia. Y eso es básicamente cuando la discusión sobre imperialismo se dio abiertamente en Estados Unidos. Luego vino el miedo rojo en los 20, en los 30, luego vino el macartismo en los 50, el concepto de meter a Dios en la política para asegurarnos la masa de población que vote por ese 1%, por ejemplo. Esos son los partidos políticos, ¿verdad? Son paquetes. Y tú votas un partido y te compras el paquete entero con la medicina y con el veneno junto. Porque así funciona en todas partes y especialmente en los partidos políticos que benefician a un 1% con el voto del 50 a 51%. Y en ese momento la palabra imperialismo se convirtió en tabú. En Inglaterra era aceptado porque eran imperialistas y se asumían imperialistas y defendían el imperio como algo honorable. Masacraban igual que los franceses, pero bueno, por lo menos estaban orgullosos de la palabra imperialismo. Y en Estados Unidos se convirtió en un tabú. Y hoy en día es un tabú. Cualquiera que critica o está en contra del imperialismo está en contra de América. Es antiamericano. Ser antiimperialista es de la mejor forma de ser americano en el sentido amplio de la palabra. No un americanismo egoísta, racista y clasista que quiere identificar sus propios intereses con el interés de todo un país o de todo un mundo incluso. Porque recordemos, los que salen en Estados Unidos, los que salen a liberar al mundo, lo hacían y lo decían, no es por nuestra ambición, es porque sentimos compasión por todos esos pueblos negros que no saben gobernarse. Y hay múltiples literatura, documentos sobre eso, declaraciones, transcripciones en el Congreso. Es decir, no estoy opinando ni traduciendo, ni interpretando nada. Lo estoy diciendo como era. Eso era el lenguaje. Y aún hoy persiste todos esos traumas históricos que nunca se han superado, de que, bueno, por ejemplo, América Latina nunca sabe gobernarse, los argentinos viven de crisis en crisis, pidiendo dinero, etc. Cuando nosotros tenemos acá en Estados Unidos, la mayor deuda mundial, imprimimos dinero como tontos, no como tontos, como listos tal vez, porque, y esta es mi percepción, he preguntado a economistas, no me han respondido eso, pero para mí, cada vez que se imprimen toneladas de papel moneda, de dólares, que ni siquiera se imprimen dólares, ya el papel no existe, simplemente se agregan unos ceritos dentro del sistema. ¿De dónde sale el valor, todo ese valor? Bueno, yo sospecho que sale de todos los ahorros que hay alrededor del mundo que tienen dólares. De algún lado tiene que salir ese valor que le da significado y fe a lo que es $1 o son $20. Entonces, y para no entrar a hablar de todas las bases militares que tenemos alrededor del mundo, que es muy fácil hacer negocios de esa forma, facilísimo, somos súper inteligentes, porque siempre se logra lo que quiere acosando a otros países con un excesivo poder militar. Eso es imperialismo. Entonces, la idea de que todos los latinoamericanos no saben hacer nada, son corruptos, sí son corruptos, es verdad, pero acá tenemos una corrupción legalizada y se hace lo mismo, pero de una forma más efectiva. Y eso básicamente es lo que entiendo de que estar en contra de todas esas prácticas brutales, imperialistas, no es ser antiamericano, es estar a favor de lo mejor del pueblo estadounidense, como por ejemplo Martin Luther King, estaba en contra de eso, Muhammad Ali y tantos otros, que se enfrentaron a esa serie de injusticias y lo hicieron con mucha valentía, porque es muy fácil adaptar nuestras ideas a nuestras conveniencias, pero lo que importa es que cuando hay cosas que no nos convienen, como a mí no me conviene estar diciendo esto, digamos lo que pensamos, no lo que nos conviene. Bien. Le aclaro a la audiencia que está abierta la posibilidad de hacer preguntas por el chat privado, lo manifiestan a Sebastián Tac para poderle hacer, cosa de que lo traslademos a Jorge. Pensaba mientras me comentabas esto de la historia del imperio y de cómo se ha ido manejando, Donald Trump sería una consecuencia de esta, o sea, sería una continuidad lógica entonces de lo que se viene arrastrando en el imperio y su postura machista, si se quiere, y de apoyo abierta a la supremacía blanca. Sí, pero al mismo tiempo es parte de la debilidad, porque es una consecuencia que se desnuda. Cuando algo es tan caricaturesco, se ve su interior más fácilmente.
Entonces es probable que como político, bueno, quede acabado, sus seguidores van a continuar. Pero todos esos conceptos de sexismo, machismo, que tanto se vanaglorian acá, que no son machistas como los mexicanos, los latinoamericanos, que sí, hay mucho machismo en América Latina, pero acá no están nada libres de eso, simplemente que en muchos aspectos son más hipócritas. Pero todo eso queda, se está poniendo más en descubierto. Se ha hecho siempre más o menos lo mismo, pero de una forma mucho más sutil y probablemente en algunos aspectos peor, como en el caso de George Bush, las intervenciones y las guerras de George Bush y algunas de Obama incluso, han sido hasta peores que las de Donald Trump, si hablamos de política internacional. Donald Trump continuó la tradición de acosar países usando el poder económico, usando las redes financieras que fueron muy útiles en América Latina, primero para acosar países, democracias, sea de izquierda o derecha, pero independentistas, que era el problema, se las acosó económicamente. Un caso clásico es el de Allende. Nixon dijo antes que asumiera Allende, vamos a hacer que su economía grite desesperadamente, y lo hicieron. Primero inyectando, antes de Nixon, inyectando $10 millones en la campaña anterior de 1964, en la que gana Frey, el candidato a la CIA, y luego el dinero no fue suficiente, claro, y hubo que buscar una forma más directa. Entonces, se comenzó por el elemento financiero, pero el elemento financiero y de las revueltas sociales, que funcionó en Irán cuando Mohammad Mossadegh, que era un presidente democráticamente electo, que había prometido nacionalizar los pozos petroleros, que en la mayor parte en manos de la BP o British Petroleum inglesa. Y Inglaterra, obviamente, que se confabuló con Estados Unidos, Washington, mejor dicho, no Estados Unidos, con Washington, y convenció a Washington y a la CIA de crear rebeliones, una rebelión para desestabilizar Irán. Y todos sabemos lo que pasó. Vino el Shah, pusieron a un dictador y se creó un sentimiento antiamericano que terminó la Revolución Islámica en 1979. Pero eso ya existía, esa estrategia, cuando Theodore Roosevelt inventa Panamá para quedarse con el canal, para terminar el canal, y financia las revueltas como grupos libertadores que desgajan Panamá de Colombia, porque Colombia no estaba de acuerdo con la miseria que le querían pagar por el alquiler del canal de Panamá. Y eso se continúa y se continúa hoy. Por ejemplo, en los últimos casos, el golpe de Estado en Venezuela del 2002, Hugo Chávez no había tenido ni un par de años en el gobierno y ya lo estaban acosando y finalmente se realizó ese golpe de Estado fallido. Pero los grupos como la USAID o USAID, le dirán en español, canalizaban millones y millones de dólares de la CIA para apoyar la oposición. O, por ejemplo, la misma grupo que canalizó ese dinero en muchas otras partes, como Nicaragua, etcétera, en muchos lugares, en Haití, por ejemplo. Podríamos hablar de Haití, es un caso importantísimo. Pero en Ecuador, por ejemplo, ¿recuerdan el golpe contra Rafael Correa, que estuvo secuestrado? Solo en América Latina secuestran a un presidente, como el Manuel Zelaya en 2009 también, un año antes. También el caso de Zelaya fue organizado básicamente en la mayor base militar de Honduras. Recordemos que Honduras fue militarizada por Estados Unidos a partir de los 50 en adelante. Y finalmente sacan a Zelaya del golpe de Estado. Lo depositan en pijama los militares en Costa Rica. Es el trabajo de los militares. En Costa Rica no hubo un golpe de Estado porque no había militares. En otros países sí hubo golpes de Estado porque había militares y era fácil de controlar la economía a través de Washington y a través de los grupos o las clases dirigentes. Sin militares, sin gran estructura de poder, no se podía. En el caso por ejemplo, del secuestro de Rafael Correa, también durante esos años, antes y después, grupos como USAID o otros grupos financiaron causas nobles como el de los indígenas
que era una causa noble, pero la financiaron con el objetivo, cosa que nunca importaba a los indígenas antes, pero en ese momento era importante rebelarlos contra un presidente rebelde, sacárselo encima. Y incluso algunos elementos, algunos personajes que estuvieron involucrados ahí, también habían estado involucrados en los contras en Nicaragua. Es decir, que hay nombres que se repiten. Incluso hoy, por ejemplo, Elliot Abrams o Oliver North siguen siendo nombres que han sido condenados por el Congreso de Estados Unidos en 1989 por mentir, por manipular, por el caso Irán-Contra, etc. Y fueron automáticamente o casi automáticamente perdonados por el presidente George Bush, el padre. Y siguen ahora encargados de Venezuela, o encargados de otras áreas del patio trasero o de Asia. Y son los mismos, es decir, pero ya no sé, los golpes ya no son tan ostentosos, quizás, pero la manipulación, el acoso a través del sistema financiero sigue siendo el mismo o más fuerte aún. Por ejemplo, el de la comida se ha definido como el hambre y el uso de los recursos de la comida como un arma de guerra. Y fue lo que se ha aplicado como excusa. ¿Recuerdan cuando intentan ingresar camiones con ayuda humanitaria de Colombia hacia Venezuela? Y que uno de los partidarios o de los grupos que estaban anti-gobierno de Venezuela, que estaban del lado colombiano, incendian los camiones. Y acá en Estados Unidos, automáticamente, Marco Rubio, por ejemplo, el senador Marco Rubio salió a decir, esta es la prueba de la brutalidad de Nicolás Maduro. Yo no voy a defender a Nicolás Maduro, pero seamos precisos, eso fue una provocación. Ningún país se puede meter un camión a la fuerza, porque a algún se le ocurre llevar ayuda humanitaria. Primero, la ayuda humanitaria ha sido, es importante en todo el mundo la ayuda humanitaria per se, pero ha sido usada como arma de guerra. Segundo, de acá a Estados Unidos fácilmente donamos y seguimos donando a través de distintas organizaciones online. Basta con hacer algunos clics, bajar algún dinero y se puede donar medicinas a muchos países, incluida Venezuela. De hecho, recibieron millones de dólares para la catástrofe, que es muy poco, pero sí que se puede. Es mucho más que meter varios camiones a la fuerza. Bueno, todo ese recurso financiero de la manipulación de la necesidad, de las medicinas, de la comida y de la propaganda, sigue siendo, se sigue repitiendo como a lo largo del siglo XX. Nada más que ahora se tienen más dinero, más recursos. Por ejemplo, la manipulación de las redes de Internet están en manos de ellos, prácticamente, no completamente, pero prácticamente. Y nosotros no podemos dejar de usar eso. Pero ellos son los dueños, e incluso los jueces de Estados Unidos se consideran que tienen jurisdicción sobre cualquier parte del mundo porque alguien envió un email a través de Gmail o de cualquier otro email y los servidores están en California. Por lo tanto, solo pertenece a Estados Unidos y los jueces tienen derecho a leer o actuar contra determinados casos. Por ejemplo, la guerra de las drogas, otra excusa. Recordemos que, y quiero hacerlo breve porque sé que alguien quiere intervenir, pero la guerra de las drogas obviamente fue un sustituto para intervenir en otros países, e incluso acá dentro de Estados Unidos. Lo reconocieron los mismos asesores de Richard Nixon. Inventamos la guerra de las drogas para criminalizar a los negros y a los latinos. Los latinos por la marihuana, los negros por la cocaína. Y eso fue el objetivo, criminalizarlos con alguna excusa. Y bueno, la misma excusa se continúa luego cuando se tienen las bases en Colombia o se quiere tener en otras. Por ejemplo, recordemos la rebeldía del presidente Correa fue que no le renovó el contrato de la base de Manta y Estados Unidos insistió en que, bueno, repito, no Estados Unidos, Washington insistió en que quería la renovación de esa base militar y Correa le dijo, bueno, sí, vamos a negociar. ¿Qué tal si a cambio nosotros tenemos en Ecuador una base en Miami? Y no se concretó, naturalmente. Acá hay unas preguntas que la audiencia empieza a hacer. Y leo, más allá de los estilos diferentes, de un enfoque más multilateral, un mayor acercamiento a Europa y tal vez menos riesgo de intervenciones militares que ha planteado Biden, ¿cuáles serían las consecuencias concretas para América Latina de un triunfo de Biden o de Trump?
Fuera de fronteras me parece que las diferencias son mínimas o casi inexistentes. Recordemos que muchas de las agencias, la CIA por ejemplo, o la NSA, son prácticamente independientes del gobierno. Ellas actúan, han planeado asesinatos y masacres independientemente del gobierno. Eso es una de las cosas que se le reprochó en los años 70 por la Comisión Church, pero sigue manteniendo cierta independencia. De hecho, ni siquiera el gobierno sabe, mejor dicho, el gobierno, los congresistas que no están dentro del comité que regula eso, que son muy pocos. Marco Rubio es uno de ellos que están dentro de ese comité, pero el resto no sabe ni siquiera cuánto exactamente se gasta en ese tipo de trabajo internacional secreto, de propaganda, de manipulación de la información, de creación de hechos y de manipulación de los hechos. Probablemente se estima de que sean 78 billones de dólares, pero están dentro del presupuesto de defensa, que en realidad no es defensa, es ataque, pero que son casi 1 trillón. Entonces es muy difícil saber si son 50, son 80, pero de todas formas suman el PIB de un país centroamericano fácilmente, o a veces de 2 países centroamericanos. Es una bestialidad en dinero. Entonces, ¿qué presidente puede cambiar eso? No creo que sea tan fácil. No creo que les interese tampoco. Recordemos, el Partido Republicano y el Demócrata se parecen muchísimo, pero claro, hay algunos matices de diferencia. Creo que la gran diferencia va a estar en cómo la gente se relaciona un poco más acá dentro de Estados Unidos, en algunas leyes que se pasen, por ejemplo, en la ampliación del sistema de salud. En el caso de Biden sí que se va a volver al Obamacare, o el sistema que Trump estuvo destruyendo en favor de las corporaciones privadas. Bueno, en ese caso puede ser un poco más a la izquierda, reforzando un poco más la educación pública, dándole algún crédito o alivianando las grandes deudas que tienen los estudiantes, etc. Podemos continuar, pero básicamente es política doméstica. Ahora, en cuanto a la política internacional, creo que es la que menos va a cambiar. En el caso, por ejemplo, en el caso de Obama, que siempre se ha hablado también de Obama, que tuvo algunos méritos, pero hubo matanzas con drones en Afganistán, por ejemplo. En una de ellas, en 2009, 2010, Oliver North reportó de que habían sido recibidos con aplausos por la población. No reportó, luego se supo, de que 90 niños habían sido masacrados en esa villa por ataques, porque aparentemente había un terrorista en esa villa, y que la población los recibió a pedradas. Y bueno, ¿y qué puede cambiar en ese aspecto? Muy poco, tal vez la sutileza con que se hacen las cosas. Pero la decisión de no tener gobiernos independentistas, independientes o rebeldes, no obedientes, va a continuar, porque ha sido siempre así, por mucho tiempo, creo, en cualquiera de los 2 casos. Hay una pregunta también de la audiencia, y yo creo que casi todo el mundo, o por lo menos los hoy asistentes a esta charla, que le quiero reiterar a la audiencia que estamos saliendo en vivo por Radio Rebelde y por Canal 3. Radio Rebelde para Buenos Aires, Canal 3 para la zona este de Mendoza. Y la pregunta es, ¿existe alguna herramienta, alguna posibilidad para enfrentar esta realidad que nos estás describiendo desde nuestra América Latina? Sí, existe, que es la coordinación y entendimiento entre los países periféricos. Y luego a partir de ahí, no es necesaria una rebelión y armada, porque eso simplemente va a justificar una reacción de un poder mucho mayor, pero sí para negociar en mejores términos. Y las uniones que se dieron, cuando han sido uniones contestatarias, fueron desmanteladas. Los gobiernos líderes de esas uniones, como el caso de Bolivia, Argentina, Venezuela, por ejemplo, Ecuador, fueron atacados permanentemente hasta que cedieron. El único que no ha cedido porque ha invertido más en represión tal vez, o en el ejército, ha sido Venezuela, y lo está sufriendo terriblemente. Pero aquellos otros que han sido más abiertos, como el caso boliviano, el caso de Ecuador, se han ido y han perdido bajo la gran influencia de la millonaria propaganda
que se ha infiltrado, aparte de la acción directa de aquellos grupos tradicionales, como son los militares, no todos los militares, pero una parte de la cúpula militar, que es muy fácil de manipular, y no lo digo yo. Y pongo dos ejemplos muy breves. Cuando en 1958, durante el gobierno de Eisenhower, Richard Nixon fue enviado como vicepresidente a América del Sur. Recordemos que durante los años 40, América del Sur hubo una ola de democratización. ¿Por qué? Porque no hubo intervenciones de Washington. Prácticamente estaba muy ocupada con la Segunda Guerra Mundial. Luego, inmediatamente, enseguida, después de esa ola de democratizaciones, decenas de países recuperaron su democracia. Fueron protagonistas en la fundación de la ONU, incluso en la reunión de San Francisco, por ejemplo. La mayoría, casi... Luego, en los años 50 se comienza a inocular, a partir de Washington, dando grandes créditos a los ejércitos latinoamericanos. Se crea la escuela militar de seguridad en Brasil. Se invierte muchísimo en distintos ejércitos que no eran tan títeres como en el Cono Sur, por ejemplo. Y luego el resultado, y hubo mucha discusión acá en Estados Unidos, diciendo de que esto puede traer malas consecuencias, los que estaban en contra, por lo cual, porque puede traer tentación, por ejemplo, en las academias de estadounidenses, como la School of the America, la Escuela de las Américas, etcétera, que enseñaban tácticas de tortura, pero sobre todo de represión de disidentes. Y muchos, incluso congresistas, se quejaron de eso, que podía llevar a una ola de nuevas dictaduras. Washington decía, no, porque van a copiar los valores estadounidenses, etc. Pero los valores, los estadounidenses son una cosa, los intereses de Washington son otro diferente, en el cual les sirve más, en ese momento por lo menos, dictaduras que democracias formales. En los años 60, casi todas esas democracias recuperadas se habían perdido y se habían transformado en dictaduras. Ahora, cuando en los 50 Nixon da esa recorrida por América Latina, en Venezuela termina siendo... recibió una lluvia de escupitajos, porque, claro, la población estaba muy furiosa. Esto ocurrió pocos meses después de la caída de Jiménez, de Marcos Jiménez, el dictador venezolano, que fue condecorado por Washington, que fue apoyado por Washington. Estamos hablando de casi toda la década del 50. Entonces, cuando vuelve, hay una especie de acto de desagravio al vicepresidente. Siempre la idea de fuimos ofendidos, debemos hacer algo para proteger nuestro honor, el honor de macho, ¿no? Y Kennedy lo dice claramente en 1958 en el Congreso. Es cierto, los ejércitos latinoamericanos no sirven para un carajo. No lo dijo carajo, es una palabra española, pero más o menos dijo eso, que son totalmente ineficientes en cualquier guerra. Y por eso ha habido tan pocas guerras internacionales en América Latina. Pero, lo dijo, son muy útiles para mantener nuestra influencia en sus países, porque los ejércitos son muy importantes en la sociedad, en el control de la sociedad. Y Nixon lo repite muy brevemente, lo digo, en 1972 lo dice claramente. Nunca voy a estar de acuerdo en desfinanciar a los ejércitos latinoamericanos, porque ellos están bajo nuestra influencia, los otros no. Entonces, desde muchos aspectos, desde el punto de vista propagandístico, desde el punto de vista de la excusa contra las drogas, desde el punto de vista de la ayuda humanitaria y el favor repentino a favor de los indios, fue diseñado para desarmar esa incipiente alianza de países rebeldes, que eran democráticos y eran constitucionales, y se desarmó finalmente. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿hay formas de contestar eso? Sí, hay formas de unirse, pero lamentablemente han sido no fácilmente, pero sí que han sido saboteadas por Washington con la fuerte complicidad y el fanatismo casi religioso, que la religión es otro tema, aliado, pero que las clases dirigentes ayudaron a eso y están convencidas que fue su propia obra, que hicieron lo mejor por la patria, por Dios y la patria, etcétera, cuando fueron manipulados simplemente. Entonces sí hay una forma, pero la que se intentó fue desarticulada. Bien. Chomsky plantea, esto es una pregunta que hace la audiencia, alguien de la audiencia, plantea que las elecciones que vienen, las nuevas elecciones que vienen en Estados Unidos, sean quizás las más importantes de la historia de la humanidad. Bueno, eso es la visión de Chomsky progresista, ¿no? ¿Y qué tan
cierto es, según Chomsky, que estamos en una situación geopolítica quizás más tensa que en la Guerra Fría? O sea, serían dos preguntas. ¿Es la más importante de la historia la Yo elección creo que... que no sé si es la más importante, tendría que repasar muchas anteriores. Ha habido elecciones importantes y otras más irrelevantes. Por ejemplo, la del 72, por propaganda también, Nixon arrasó las elecciones, invirtió propaganda en favor de la guerra. Estar a favor de la guerra era ser patriota, etc. Eso fue muy importante. Pero pues sí, sin duda que estas elecciones son importantes, y especialmente porque, como hemos visto en los últimos años, bueno, siempre, pero en este caso concreto, en los últimos años, Estados Unidos ha dado la pauta de lo que iba a pasar en otros lugares, como por ejemplo en América Latina. Entonces, no solamente por las intervenciones secretas que hay cambios, sino también por el convencimiento de la gente de que ese es el camino. Y el camino, y es muy paradójico en Estados Unidos, es comprensible que hayan grupos racistas, pues siempre lo han sido, blancos, nórdicos, que creían que la raza nórdica era superior, pero que en Bolivia los militares, que según distintos puntos de vista, son descendientes de indígenas, basta verlos o leer sus biografías, tengan actitudes y apoyen manifestaciones de la superioridad blanca. Es cierto que en Bolivia hay una gran tradición de una colonia alemana, ya de los años 30, querían hacer alianzas con Hitler y no funcionó. Pero luego en los años 60 con Banzer y todos los asesinos de Hitler que la CIA contrató para enviar ahí, es decir, que hay una élite alemana no muy limpia, pero de todas formas esa ideología se ha desparramado por otros grupos que no tienen nada que ver con los alemanes ni con la raza nórdica, etc. Y lo mismo en Brasil. El vicepresidente brasileño dijo, recuerdan, poco antes de la elección, y la gente igual lo votó, dijo: aquí está mi nieto, era un rubiecito y él es mulato, aquí está mi nieto mejorando la raza porque era más blanco. Esa es la moral del esclavo. Entonces, no es necesario ser un país de rubios o que se crean teutónicos para adoptar toda esa ideología. Si en el caso que ganara otra vez Trump sería como una especie de vindicación, sería una ayuda en ese aspecto, sí que es muy, muy importante, no solamente para Estados Unidos, que además le daría carta abierta, blanca, a Trump para llevar al racismo nazi, porque hay mucho racismo nazi y del Ku Klux Klan y de los supremacistas blancos al extremo, casi sin ningún control. Eso, en ese aspecto sería, sí, muy, muy importante. Ahora, no sé si la más importante, pero sí muy importante. Nos vamos corriendo, casi sin querer van coincidiendo los argumentos y las preguntas. Y ahora va la razón. En una excelente nota publicada en página 12, Eduardo Febro hace la siguiente afirmación, y leo: vivimos colonizados, no poseemos ni la libertad de escondernos o de pasear por un parque en total desconexión de la globalidad. El territorio digital nos colonizó. En vez de civilizarse con los algoritmos y la tecnología, el capitalismo resucitó el feudalismo y se volvió un predador más voraz. Accedió a lo que antes le estaba vedado: el eco que emite nuestra sombra y la huella inmaterial que deja. Hoy la sociedad, y esta es la pregunta, ¿está atravesada por las redes sociales, Jorge? Sí, en gran medida, pero eso siempre ha ocurrido, sí, estoy de acuerdo con la cita. Eso siempre ha ocurrido, sí. Recordamos cuando se expande los medios, los periódicos en el siglo XIX, surge la prensa amarilla. La prensa amarilla, por la caricatura, que era algo novedoso, el color en las caricaturas, y el muchacho amarillo era el representante más leído en Nueva York, del New York Journal, el New York World, los dos diarios que competían. Y crearon la prensa amarilla y inventaron que el Maine fue hundido por España. Es decir, ya la prensa fue usada por fines políticos desde el poder.
Luego, la radio, por ejemplo, si no hubiera estado tan desarrollada tal vez la tecnología de radio y de televisión en Alemania, probablemente el nazismo no hubiera tenido esa facilidad de hacer lo que hizo. Y luego lo mismo, muchos golpes de Estado en América Latina, basta recordar el de Guatemala en el 54, fue creado totalmente por radios ficticias, y la televisión, el cine, todo eso fue un fuerte medio de propaganda. Es decir, todas aquellas nuevas tecnologías son rápidamente secuestradas por aquellos que tienen el poder. Y el poder hasta este momento, desde hace algunos siglos, lo ha tenido siempre quien ha tenido el dinero y los capitales. No los trabajadores ni las masas, aunque hubo rebeliones, tanto de campesinos como de obreros industriales. Pero generalmente el poder lo tienen los capitales. Por ejemplo, en América Latina o en cualquier otro país, ruegan que lleguen inversores. Y bueno, está bien, es parte de así funciona el juego. Pero ellos tienen un gremio mucho más poderoso que la de cualquier otro gremio, que es el gremio de los capitalistas, el gremio de los inversores. Un día no les gusta la política del gobierno y hacen una huelga de capitales. Se llevan los capitales y dejan todo el mundo sin trabajo, una economía quebrada, etc. Saben que tienen ese poder. Entonces, y ellos invierten fuertemente, así, de la misma forma que invertían en otros medios anteriores, ahora invierten en redes sociales. Y las redes sociales, naturalmente, todos lo saben, tienen equipos de psicólogos y de ingenieros que insisten en mantener cautivos, especialmente a través del conflicto, pero no de un conflicto rebelde, de un conflicto totalmente tóxico, que mantiene la gente entretenida y odiándose unos a otros, crean burbujas, las redes sociales crean burbujas. En parte, uno podría decir, bueno, es natural, cuando tengo un amigo, entre comillas amigo, tóxico, lo elimino y listo. Bueno, está bien, eso es natural, a veces habría que eliminar a muchos. Pero por otro lado, eso va creando burbujas, tanto de la izquierda, derecha, arriba, abajo, blanco, negro, etc. Y un día descubren de que vivían en una burbuja, salen al mundo exterior y el mundo es muy diferente y se enojan, se ponen violentos y ni siquiera hay una reflexión de cambiar qué es lo que está mal, simplemente de combatir al otro, como si fuera un partido de fútbol, como si fuera un grupo en una guerra entre sectas. Y las redes sociales han fragmentado muchísimo y sin duda en este momento están en manos de algunos. Ninguno de nosotros en este momento tiene posibilidades de cambiar, por ejemplo, su algoritmo para que este programa, por ejemplo, salga más en las búsquedas de Google que cualquier otro programa. Ellos sí tienen esa posibilidad, incluso invierten billones de dólares las grandes compañías en hacerlo. ¿Cuántos de nosotros puede invertir $1 millón, $10.000, $100 en presionar o modificar nuestro posicionamiento de un canal cooperativo o un canal privado o pequeño o público? Es mucho más difícil, ni siquiera un país tiene esa capacidad, tiene más poder que los pequeños cooperativas, pero nunca va a tener la misma fuerza o posibilidad de manipulación de información o de tendencias como los dueños de esos medios. Por lo tanto, sí, los medios están totalmente atraviesan toda nuestra privacidad y toda nuestra forma de pensar, etc. Y por lo cual el pensamiento crítico es aún más necesario, pero está bajo ataque mucho más que antes, cuando la gente en un rincón silencioso y tranquilo abría un libro o abría un periódico, leía y no se desesperaba por contestar y decir, no, está equivocado, yo tengo razón. No, lo digería. Y probablemente se tomaba un café y hasta el otro día no tenía posibilidad de enviar una carta al diario, o etcétera. Se iba al café y discutía con otras personas que además estaban cara a cara. Y en el café, en el cara a cara, estamos comprometidos con el otro. No lo podemos insultar, o es más difícil insultarlo, como en las redes sociales, que la gente insulta y se esconde, o son anónimos. No podíamos ser anónimos en un café. Es decir, hay toda una estructura, un formato que favorece toda esa toxicidad, que beneficia, como siempre, como desde el siglo XVIII en delante, a través de los medios, a la minoría que tiene el poder, que es la minoría que tiene los recursos financieros, los know-how, cómo hacerlo, y los capitales, que significa poder político también. ¿Te parece? ¿Puede ser que el imperio, que es un poco lo que nos ha convocado acá, esté mutando hacia una gran transnacional? Es decir, que las ideologías estén cediendo a los planes de negocios
y que estemos ante la presencia del surgimiento del gobierno de las multinacionales? Es que siempre fue así. Si recordamos el golpe, por un caso clásico, repito, el golpe de Estado contra Nicaragua que se destruye la democracia de Jacobo Arbenz, eso fue una imposición de la United Fruit Company, no fue una idea de Washington. Ah, el caso de Chile, por ejemplo, también otro, podríamos decir muchos otros casos, pero dos clásicos. El caso de Chile, la ITT o la Telefónica estadounidense, la Pepsi Cola, y muchas otras compañías, en el caso de Bolivia, Standard Oil, grandes compañías son los que marcaron la agenda. En el caso de las repúblicas bananeras, eran, por ejemplo, Sam Bananas, el dueño, el zar de las bananas de Estados Unidos, inmigrante ruso que se hizo millonario en Luisiana, derribó gobiernos cuando no pudo, porque fracasó, porque sus medios eran limitados, a pesar de que era millonario y súper poderoso, de hecho, obligaba a los políticos a pasar sus propias leyes, llamó a Washington que los ayudara con algunos marines. Washington decía a veces, bueno, esto es ilegal, no podemos hacerlo de una forma tan descarada, pero mandaba los navíos a la costa y ya era suficiente, no estaba interviniendo nada, pero sabían que mejor no meterse con San Bananas. Entonces, por lo menos, mínimo, a mediados del siglo, no, mediados, fines del siglo XIX, todo el siglo XX, esa ha sido básicamente la prioridad. Las grandes compañías han marcado la agenda de los grandes gobiernos, incluso el de Washington. Claro, luego Washington tiene su propia estructura, tanto los servicios secretos como democráticos en algunos aspectos, como el Congreso, tienen determinadas limitaciones, tienen que hacer las cosas de una forma, a veces de una forma mucho más sutil, deben convencer a determinados grupos, no es tan... Y de ahí por el cual la propaganda es más importante en una democracia que en una dictadura tradicional. Porque en la democracia se debe manipular la opinión primero antes de manipular los cambios o las decisiones políticas. En una dictadura se lo hace mucho más fácil. Por ejemplo, supongo en Corea del Norte, el dictador simplemente decide y listo, no tiene por qué convencer a nadie. Pero históricamente pasó cuando Estados Unidos le quita la mitad de México. En el gobierno hubo una permanente manipulación de la verdad, por ejemplo, de que los mexicanos estaban invadiendo, cruzando el límite con Estados Unidos, cuando realmente James Polk había mandado un ejército a cruzar al revés el límite a México y necesitó hacer toda esa manipulación y esa propaganda a través de los diarios, etc. Estamos hablando de los años 40 del siglo XIX. Es decir, que ya vemos que de esa forma de democracia institucional necesitaba mucho más, con más vehemencia, una fuerte inversión en propaganda y en la opinión pública, en la manipulación, en la exacerbación del patriotismo, por ejemplo. Y las redes sociales cumplen esa función perfectamente. Pero, repito, para mí siempre ha estado primero las grandes, cosa que era contradictorio con Thomas Jefferson, al contrario. Pero bueno, en la mayor parte de la historia de Estados Unidos y de las grandes potencias modernas, los negocios han estado primero. Por ejemplo, en Bélgica, cuando Leopold II sacrifica, mata en una estimación moderada 10 millones de africanos, lo hace por negocios a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, y era por sus propios... el Congo era una compañía directamente, y especialmente la provincia de Katanga. Cuando Lumumba logra o lucha por la independencia, Lumumba, igual que hizo Fidel Castro, Lumumba viene a Washington buscando la ayuda de Estados Unidos en cuanto a negocios para apoyar su revolución. Y en Nueva York le dijeron, no, señor. ¿Por qué? Porque tenían fuertes conexiones con las compañías de cobre de Bélgica. Y entonces lo mandaron de nuevo para atrás, y como Lumumba estaba en una situación desesperada, echó mano, como Arbenz lo hizo también 8 años antes. Lumumba echó manos a la ayuda soviética o checoslovaca. Le mandaron unos pocos aviones y fue la excusa perfecta para decir Lumumba es comunista, Lumumba es un líder peligroso, hay que sacarlo. Bueno, la CIA y las fuerzas europeas lo destruyeron, le hicieron tragar su propio discurso, el papel en la boca, se lo metieron en la boca. Fue una víctima. De hecho, Mobutu luego le hace un monumento, es un traidor que lo es puesto por las grandes potencias. ¿Y cuál fue la razón? Business, negocio. Claro. Vamos a ir
terminando esta charla. Hay algunas preguntas que quedan dando vuelta. En una nota escrita por vos, decías que en la radio en una mesa en una radio en Estados Unidos, alguien larga la vieja pregunta: ¿por qué la gente huye de los países socialistas y no de los capitalistas? Y después vos te repreguntás: ¿por qué la gente huye de los países capitalistas? Sí. Vamos a ver, la estrategia ha sido siempre primero, destrucción de la economía de aquellas opciones que no fueran capitalistas para presentarlas como el mal ejemplo al mundo. ¿Ven? Eso no funciona. La forma que funciona es el nuestro. Pero el nuestro nunca ha funcionado. En Nicaragua, por ejemplo, había un país, un presidente, Zelaya, Santos Zelaya en ese caso, bastante exitoso a fines del siglo XIX, expulsa a los británicos incluso y recupera la costa caribeña. Era demasiado independentista y lo sacan de ahí. No era socialista ni nada, pero era un capitalismo independentista. Lo destruyen con un golpe de Estado afuera. Lo mismo ocurre en otros países y a partir de ahí Nicaragua nunca se recupera. Otros países también, bueno, de hecho le mandan los marines y son derrotados por Sandino, y Sandino es traicionado y asesinado por Somoza, un marín latinoamericano que pusieron en el lugar antes de retirarse. En el caso, por ejemplo, muy brevemente Haití. Recordemos Haití, que debió pagarle a Francia por su terrible osadía de ser la primera república libre en el hemisferio, antes que Estados Unidos, en 1804, república libre porque no tenía esclavos. Debió pagarle una compensación durante más de un siglo, hasta 1900, después de la Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente se calcula que podían ser unos 20 billones de dólares, un país pobre y empobrecido. Entran los estadounidenses con los marines, destruyen la revolución de los cacos, hay masacres de miles, los que intervienen reciben miles, no solamente dinero, sino muchas condecoraciones. Algunos se arrepienten y dicen: yo simplemente fui el músculo de Wall Street, y lo silencian luego, pero lo dicen en varias universidades en los años 30. Luego, Haití tenía sus propios sistemas de producción. Y algunos estadounidenses decían en los años 20, ellos producen a su manera algodón de una forma más efectiva que nosotros. Bueno, no por un tema racial que decían los negros no saben ni cómo gobernarse, ni no van a saber cultivar. Entonces, le impusieron determinados sistemas científicos de algodón, destruyeron la economía, luego le impusieron la producción de sisal, la producción de caucho para la Segunda Guerra, destruyeron las tierras, la empobrecieron. Luego en los años 80, por una fiebre porcina, que atacó la República Dominicana y otros países, pero para evitar que pasara, aparentemente, pasara a Haití, la ONU, perdón, sí, la OEA y Washington inventaron un plan de eliminar todos los chanchos. Los chanchos a fines de los 70, principios de los 80, eran un capital importante para cada campesino. De hecho, equivalía a 2 años de educación de sus hijos. Los eliminaron totalmente. Los reemplazaron por cerdos de Iowa. Los cerdos de Iowa, decían los haitianos, necesitan aire acondicionado y beber agua mejor que nosotros. No funcionaron. Viene la ola neoliberal y la ideología del libre mercado. Clinton les obliga, pero estaba la CIA actuando luego de Duvalier, cuando el hijo de Duvalier escapa para París. Había muchos grupos paramilitares, como en otras partes de América Latina, pero en Haití, apoyados por la CIA. Y cuando finalmente un teólogo de la liberación, Aristide, gana las elecciones, es derrocado. Y como condición para que volviera luego de un periodo de caos, Clinton le obliga prácticamente a liberar la economía y, por ejemplo, sacar tarifas o aranceles y desprotegerla. La plantación de arroz, que toda la población, la mayoría de la población haitiana vivía con la base del arroz. Como historia bien corta, benefició a los productores de arroz de su propio estado, Kansas, y
y destruyó totalmente la economía haitiana. Los haitianos debieron emigrar, y por otros golpes de Estado que le dieron otra vez a Haití en 2004, pero debieron muchos emigrar, y Haití no era un país ni socialista, mucho menos comunista, era un país capitalista como los actuales países de Centroamérica, totalmente invadidos, históricamente invadidos, apoyados por dictaduras, fuertes dictaduras, apoyadas por Washington, no solamente por Washington, también por las iglesias protestantes como la del Club 700 de Pat Robertson, apoyaron con dinero, aparte de un apoyo moral a Ríos Montt, por ejemplo, el dictador de Guatemala, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esa gente, cuando vienen a Estados Unidos desesperada, son considerados que, bueno, nadie dice que vienen huyendo del capitalismo, dice que son gente ineficaz porque son negros o porque no saben trabajar, porque son muy corruptos, son ellos los corruptos. Son países capitalistas, pero más capitalistas que Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene muchos sistemas que ya comenzaron con Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, como la seguridad social, seguros de desempleos, cierto seguro de salud para aquellos que están en determinado nivel económico, bibliotecas gratis, una serie de cosas que son programas socialistas si alguien lo intenta instaurar en Haití o en otro lugar. Y bueno, en este momento en Haití está otro títere de Estados Unidos, como en Honduras también, otro títere que se reelige, no hay problema, pero cuando Zelaya hizo la pregunta si era posible reelegirse, lo sacaron. Bueno, son dos países ultracapitalistas, no capitalistas, ultracapitalistas, donde el gobierno es mínimo, donde está ausente, excepto en la policía y en el ejército, porque son muy útiles la policía y el ejército. Pero el resto, en la educación y en la salud, son paupérrimos, sobre todo en la educación. Y esos son países radicales capitalistas, capitalismo salvaje, pero no son capitalismo central, sino periférico, y ahí está la explicación. Jair Bolsonaro está establecido como un patético representante de la visión de Trump en la economía, en la política y en la conducta de liderazgo. Aparte, confronta de manera permanente con Argentina, con Uruguay. Esta aparición de Bolsonaro en el universo político de América del Sur, ¿qué consecuencias puede traer, Jorge? Bueno, otro ejemplo de un golpe de Estado judicial. Un golpe de Estado, un impeachment ficticio, hecho contra una presidenta que era la menos corrupta de todos ellos. Incluso la mayoría de ellos tenían serias cuentas con la justicia y algunos de ellos han sido procesados. Votaron en favor del impeachment de Dilma Rousseff. Y otro ejemplo de esa manipulación que no se toleró que América Latina tuviese una década dorada, porque la tuvo una década dorada, la década anterior, y algunos dirán, bueno, porque fue el boom de las commodities. América Latina ha vivido en boom de commodities cada tanto, y la pobreza ha explotado al mismo tiempo que el Producto Bruto Interno crecía. Brasil fue un ejemplo concreto, todas las favelas y todas las ciudades miserias nacen básicamente en los años 60. Algunos dirán, bueno, en parte fue por la imposición de la política de la sustitución de importación, bueno, en parte sí, por necesidad de industrialización tardía, ¿sí? Pero los créditos fueron siempre millonarios, tanto en la dictadura brasilera, luego de que la CIA, también con ayuda de USAID, en 1964 da un golpe de Estado contra João Goulart, por las mismas razones. Demasiado progresista el muchacho, aunque era moderado, pero tenía que estar afuera. Y esa ha sido la cultura de la política del café con leche brasilera, que se adaptó rápidamente a las necesidades del nuevo imperio, que en este caso eran las políticas de Washington y de las grandes compañías. Entonces se le inyectó millones y millones y millones de dólares, que luego reventaron con la suba de alza de los intereses de la Fed, cuando la Fed debió combatir la inflación aquí en Estados Unidos en los principios de los años 80, levantó los intereses y esas deudas se convirtieron en impagables. Hasta el aparente milagro chileno fue sostenido por millones de dólares y tuvo montones de crisis. Si uno compara el principio y el final del Producto Bruto Interno en Chile, prácticamente no hubo ganancia, pero fue considerado un milagro. Primero por necesidad propagandística. Segundo porque se lo apoyó con millones de dólares y de otras formas institucionales, de crediticias, etc.
Bueno, eso más o menos ha ocurrido siempre y en los últimos años, en el caso de Brasil, ha sido un golpe judicial o parlamentario, un golpe blando, pero con el mismo efecto, el mismo objetivo, se logró el objetivo. Y aparece la extrema derecha como la salvadora, que no ha resuelto ningún problema, los ha agravado, a pesar de tener el apoyo de Estados Unidos, no de ser el muchacho rebelde del barrio. A pesar de eso sigue teniendo serios problemas económicos, sociales, de violencia. Y hay otro elemento importantísimo, el aspecto pseudo-religioso, o religioso, como quieran llamarle. La sustitución, lo que antes, el trabajo que hacía el clero católico en favor de las dictaduras, que arrasaron y asesinaron a sacerdotes que estaban en desacuerdo, que eran mayoritariamente los del tercer mundo, Mujica en Argentina, Romero y Ellacuría en El Salvador, etc. Los asesinaron por rojos, no eran rojos. Romero era incluso conservador, pero estaba en desacuerdo contra las fuertes dictaduras apoyadas por Washington y lo asesinaron. Todos esos rebeldes fueron reemplazados primero por las políticas del Vaticano, pero también desde los años 60 por los misioneros, que aparentemente estaban haciendo un buen trabajo. Cada uno puede decir que eran buena gente, buena intencionada, pero visto desde un punto de vista global, cumplieron una precisa quirúrgica operación ideológica, y hemos visto las consecuencias. La mayoría de esos están fuertemente relacionados, de esos nuevos gobiernos de extrema derecha, están relacionados con el apoyo evangélico, protestante, pentecostal también. Eso es un fenómeno nuevo y de ahí procede gran parte. Por eso decía que los partidos políticos son paquetes, y cómo hacer que la mayoría o la mitad por lo menos de una población apoye los intereses del 1%, bueno, debes poner en ese paquete algunos caramelos o algunos valores que para mucha gente es importante, como el valor religioso, por ejemplo, y otros valores conservadores, sexuales, contra los homosexuales, contra los derechos de las lesbianas o lo que sea. Gente como nosotros que tienen los mismos derechos que nosotros, pero nosotros se los negamos porque ellos son una minoría o están marginados de lo que se considera normal. Y bueno, y muchos religiosos están de acuerdo con todo ese retroceso de las libertades y de la igualdad, y va dentro de ese paquete que al final beneficia económicamente a las minorías. Y América Latina es especialista en beneficiar a minorías, la región del mundo más desigual y por lo tanto más violenta, que le ha hecho juego a todos los imperios de turno cada vez que han llegado a la región. La ventana que el Zoom nos permite se va cerrando, se nos va terminando el tiempo, como para echar un poco de aire fresco, y digo como a modo de yapa, voy a leer algo que vos escribiste, y después de esa lectura y para cerrar, te voy a hacer la última pregunta. Escribiste Lecciones de un limonero. El año pasado planté un pequeño limonero en el patio de nuestra casa. Hace unos años, miles de años, Florida estaba bajo el mar y ahora es pura arena blanca, blanquísima. Basta hacer un pozo de 30 centímetros o de 2 metros para encontrarse con misteriosos, hermosos fósiles de millones de años de humilde existencia. Y el limonero nos dio 3 limones, como un acto de magia, extraídos de la más pura, sin nutrientes arena blanca. La naturaleza, la vida es tan generosa que hasta vergüenza me da de mi pesimismo por cómo va el mundo. La pregunta, ¿para qué sirve la literatura, Jorge? Sirve para muchas cosas. Generalmente los que la defienden dicen que no sirve para nada y por eso es buena. Yo estaría un poco de acuerdo con eso, pero creo que sirve para muchas cosas.
Como creo que hay un articulito en el siglo XIX, en el siglo XX, el siglo pasado, escribí creo que la inteligencia en un espíritu estrecho se asfixia y se vuelve peligrosa, y la literatura tiene esa posibilidad de ver el mundo desde distintas vidas, de distintas formas, y de ampliar nuestro horizonte espiritual, psicológico, humano, fundamentalmente. La literatura sirve para explorar, sobre todo. Con la literatura exploramos nuestros propios demonios, nuestras negatividades, nuestras cosas positivas. No somos ni ángeles ni demonios, somos seres humanos, y la literatura es el mejor instrumento para mirarnos por dentro, porque por fuera nos podemos mirar de muchas formas, con los ojos, con los datos racionales, pero por dentro, que es la realidad más importante, es el mejor instrumento de todos, es la literatura. Sentir la vida desde otras perspectivas, desde otras vidas. Incluso descubrirnos a nosotros mismos. Bueno, en nombre de todos los participantes, en nombre de Codecom, queremos agradecer tu participación, el tiempo que has destinado, la amplitud de tus exposiciones, y seguiremos estando en contacto, seguramente nosotros de manera privada, y seguramente Codecom en algún otro momento volverá a querer charlar contigo. Le doy las gracias a la audiencia y bueno, nos estaremos viendo. Para mí es un gusto hablar con ustedes. Un placer y un honor que quieran hablar conmigo de vez en cuando. Hasta luego, Jorge. Bueno, no escuché lo último. Vuela, un abrazo. Estamos en contacto. Okay. Chao, que pasen bien. Hasta luego. Gustazo.